Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clínica acerca de producción musical, enmarcada en el lanzamiento de la Academia No Lineal. Mi nombre es Víctor Salinas, soy ingeniero en sonido y trabajo actualmente en Estudio Vibra, también sello de gestión colectiva. Y vamos a trabajar precisamente con la obra de un artista del sello llamado Matías, conocido como Matos. Vamos a trabajar con su tercer single recientemente publicado llamado Drum and Child. Es un tema doble que vamos a revisar a continuación y vamos a pasar por los siguientes contenidos. Vamos a ver la creación musical hecha por Matos en el software FL Studio. Vamos a ver también el registro vocal trabajado en Adobe Audition por su cuenta. Hablaremos también de la edición y la mezcla trabajado por mi parte y en Logic Pro. Y también comentaremos y analizaremos la masterización hecha por el muy conocido Chalo González. Y a través de esta clínica apuntamos como objetivo principalmente a aquellas personas que están trabajando sus producciones, a aquellos artistas que se autoproducen y que se encuentran en una etapa inicial donde generalmente hay muchas dudas, muchos mitos al respecto. Y principalmente este curso, esta clínica se vuelve muy útil porque vamos a exponer cómo se hizo este trabajo con un equipo humano bastante reducido y con un equipo técnico también bastante humilde, bastante alcanzable. Sin embargo, siempre apuntando a obtener un resultado profesional, un resultado lo más de nivel y calidad posible. Y como es una obra publicada, ustedes van a poder revisarla, van a poder tantear cómo llegamos a los resultados que vamos a conocer a continuación. Entonces, vamos a presentar la pauta que seguiremos. Esta exposición cuenta de 5 puntos principalmente. En el primer punto vamos a revisar el equipo humano involucrado. También a continuación vamos a ver el equipo técnico, es decir, las fichas técnicas, tanto de Matos, de mi parte, y de Chalo González. Vamos a hablar de la canción en términos compositivos, en términos musicales. Y también vamos a pasar en el punto 4 al trabajo de edición y de mezcla, mostrando las técnicas, algunas de las técnicas empleadas y los recursos empleados. Y finalmente vamos a conversar y analizar el trabajo hecho por Chalo González en la masterización. Como primer punto, vamos a hablar del equipo humano. La mayor parte del trabajo y de los roles involucrados en esta producción fueron hechos por el artista, por Matos. Él fue el compositor y autor de la canción, también músico, interpretó y programó la totalidad de los instrumentos. También es el cantante del grupo y además productor musical. Estuvo pendiente de la producción en todo el proceso. Por otro lado, se suma posteriormente mi figura, Víctor, a través de Estudio Vibra, como coproductor e ingeniero de mezcla. Si bien Matos estuvo todo el tiempo involucrado también en la mezcla, tomando decisiones estéticas, en esta parte del trabajo compartimos el proceso. Y finalmente, como lo habíamos mencionado, está Chalo González como ingeniero de masterización. Como habíamos adelantado, el equipo técnico empleado en esta producción es un equipo bastante sencillo, al alcance de las personas que se están iniciando habitualmente en la producción musical. El equipamiento de Matos cuenta con un laptop HP, el software FL Studio 20. Como interfaz tenemos una interfaz de 2 canales, la Scarlett 2 y 2 de la marca Focusrite. Micrófono es un Behringer C01, un micrófono bastante básico también. Y como suite de BST o plugins, él ha invertido en el V-Collection de Arturia. Por otro lado, tenemos el equipamiento utilizado en el momento, en la etapa de la mezcla, que fue este computador MacBook Pro, el software Logic Pro X, los monitores KRK Rocket 5 y además de eso un soporte como elemento que ayuda aportando hacia la acústica, un soporte ISO 130
que se pone bajo los monitores para aislar y la transmisión de frecuencias bajas sobre la superficie donde se está mezclando. Y por el lado de Chalo González, bueno, podemos entrar a las páginas de su estudio, G-Master Pro, para poder ver la ficha técnica. Ahí está bastante expuesta también los equipamientos con los que él cuenta. Ya con todo esto claro, vamos a conocer la canción. Para eso vamos a abrir la sesión original en la que fue mezclada. Fue, como le habíamos mencionado, en el software Logic. Así que a continuación vamos a escuchar la canción completa. Vamos a escuchar primero la primera parte para apreciar su totalidad. Y a continuación vamos a ir comentando punto a punto algunos aspectos. Así que aquí va la canción. Siento soy blanco de todas las miradas. Y si llego al fin, uno así espero. Con la mente en blanco quiero caminar. Ponerse a fondo y pensar en viajar. Pa' aflojar, pa' subir al monte para entrenar. Al planeta cayó tanto poder que lo estallo. Me voy pa' la casa, si me llaman yo no fallo. Que choque, tantas distracciones me hacen perder el enfoque. Si no me encuentro me gana la ansiedad. Piso acelero para no hacerme dar. Voy subiendo aquí, se ve fácil, pero hubo que trepar. Siento soy blanco de todas las miradas. Y si llego al fin, uno así, pero con la mente en blanco quiero caminar. Aún no han visto qué podemos hacer, no hemos mostrado ni la mitad del poder. Pasando nivel tras nivel, hasta donde llegamos ni sé. Bueno, hasta aquí, como pudimos apreciar, es la primera parte de la canción. Si se fijan, tenemos marcado acá en el Logic la estructura. Tenemos una primera sección como introducción, luego coro, estrofa. Hay un puente, clásica estructura, luego nuevamente la estrofa y nuevamente el coro. A continuación pasa a la segunda parte de la canción, que como pueden ver también tiene una estructura bastante sencilla. Es estrofa 1, coro y estrofa. Y también hay un cambio de intención, hay un cambio de tempo que vamos a revisar a continuación, pero vamos ahora con la audición de la segunda parte del tema. Solo me está dando. Crecí todo lo que crecí, mira todo lo
Como pueden ver, aquí lo que habíamos comentado recién, en el cambio de la primera parte de la canción a la segunda tenemos un cambio de tempo. En la primera sección del tema estamos en 75 BPM. Podemos notar aquí que tenemos una automatización del clic para que en la segunda parte cambie a las siguientes BPMs, que son 60 BPM. El tema está en 4/4, así que no hay cambio de métrica. Como pueden apreciar, ahí bajó el tempo y la canción, además de cambiar de secuencia de acordes, también tiene un cambio de ritmo y de estética. Podríamos decir que la primera parte de la canción tiene ciertos elementos, algunos estilos como el neo soul, el trap también dentro de la parte rítmica, aunque igual tiene todo un tratamiento de elementos de diferentes estilos que Matos utiliza para poder generar la estética que busca. En la primera parte de la canción, en el tema 1, tenemos una progresión de acordes de 2 acordes. Está en Mi menor 9 y Re menor 9. Y al pasar al cambio de la segunda parte, cambia la armonía, o sea, cambia la secuencia de acordes de Re menor 9 a Do más 9. Y como pueden ver, o como está mencionado, Matías Matos hace el uso de las extensiones en los acordes para poder generar esta sonoridad bastante más R&B, más neo soul, un trabajo un poquito más detallado armónicamente. Y también, bueno, aplica este cambio de tempo para generar este típico formato que igual ha estado en tendencia de que si uno ve una canción dividida en 3 partes, los primeros 2 tercios corresponden a un tema y el último tercio cambia de estilo, algo que se ha usado harto en el trap últimamente. Bueno, a continuación vamos a pasar al siguiente punto dentro de la canción, que es la instrumentación. Y para eso vamos a ir revisando los subgrupos en que está agrupada la canción. Vamos a escuchar la parte de batería, la parte percusiva. Si se fijan, está compuesta de los sonidos de bombo, de caja, en este caso el sonido del borde de caja, un sonido de hi-hat, también de batería acústica. Vamos a escuchar el hi-hat. Y si se fijan, todos estos instrumentos la batería está haciendo una especie de patrón de drum and bass. También es un elemento que el Matos, es una de las premisas que él me comentaba, tenía como idea a la hora de componer la instrumental de esta canción. Era incorporar un patrón de batería en este estilo, en drum and bass. Y otra característica que siento que conforma la estética de Matos es la utilización de la combinación entre elementos de batería orgánica, batería acústica, con drum machines, típicos sonidos de trap, por ejemplo. Y aquí se ve el caso donde hay un fill de toms acústicos que refuerza esta sonoridad batería natural, quizás con más toques de soul, de R&B. Y luego cambia el patrón de trap directamente con sonidos como este hi-hat de trap y este clap. Vamos a escuchar a continuación este cambio de patrón rítmico. Como pueden ver, en la sección del coro se produce este cambio de patrón rítmico. La introducción es con drum and bass. Y pasamos en el coro al patrón de trap. Vamos a fijarnos que el bombo sigue siendo el mismo timbre. Es un bombo un poquito distorsionado, con un ataque bastante notorio y también una sonoridad, si bien profunda, pero también con harto componente de medios. Acá tenemos el hi-hat típico del trap y un clap también que marca
el acento. Entonces, estos son los principales dos patrones de rítmicos del tema. Ahora vamos a pasar al tercer patrón, que está en la parte C, en el puente. Si se fijan ahí nuevamente hay un cambio y luego ya sería el último patrón que está en la canción final, en el tema 2. Eso sería por parte de las baterías, de la parte percusiva de la canción. Ahora vamos a revisar los bajos. También en este tema Matos sigue su línea estética de combinar sonidos, timbres de bajos orgánicos con el típico elemento del trap, el 808. Vamos a escuchar en primera instancia en la introducción suena el bajo orgánico. Aquí va. Este sonido de bajo orgánico fue trabajado al igual que toda la instrumentación en FL Studio por parte de Matos. Fue hecha con el BST Ampli Bass P y suena como recién lo revisamos. A continuación vamos a revisar el 808, trabajado también con un sonido de librería de FL Studio, no es ningún BST en particular. Va aquí. También tenemos al final de la canción 1, en la estrofa 2, un cambio con respecto a los bajos, donde se reemplazan ambos timbres expuestos anteriormente, el bajo orgánico y el 808, por un synth bass. En este caso Matos lo nombró como Moog Bass, pero en realidad no, es como una referencia sonora nomás, simplemente está hecho con un sintetizador del B Collection, el Hub 8B. Aquí va a sonar. Y ahí, como pueden notar, regresa al 808, el cual me parece que sigue siendo el timbre todo el resto del tema. Sí. A continuación vamos a pasar a revisar los sintetizadores. Son 3 timbres de sintetizador. Tenemos en primera instancia el sinte que le da la introducción al tema, la característica, el motivo principal. Este es también es del B Collection, es el Prophet. Este utilizó el plugin Prophet. Aquí ingresó el tercer sinte, vendría siendo este que está acá, haciendo una pequeña textura que complementa la introducción. Este está trabajado también con el Hub 8 del B Collection. Y aquí tenemos el sintetizador 2. También es un timbre del Hub 8. Aquí es donde está marcando Matos la armonía que habíamos comentado anteriormente. Finalmente, como siguiente capa de instrumentos están los efectos, FX. Son varios soniditos que están puestos en ciertas circunstancias de la canción, principalmente como transiciones. Tenemos el Bubble Down, bastante característico. Y en la parte 2 del tema se incorporan unos samples trabajados también con FL Studio, unas risas de niños y otras voces que le dan ese toque a música de tendencia
Progresar, pero crecí todo lo que crecí, mira todo lo que crecí, oye, no me... Si se fijan, los efectos, aunque no son un instrumento musical de por sí, genera una parte muy importante en la sonoridad de la canción, le da bastante personalidad y estética. Y bueno, revisada la instrumentación de la canción, ahora vamos a pasar a revisar las voces. Comentar que este proceso fue hecho en pandemia, en pleno proceso de pandemia por parte de Matos. Por eso que él grabó en su casa con los equipamientos que él tiene. Como mencionábamos antes, utilizó la Focusrite y el C03, o el C01 más bien, de Behringer. Y este es la forma en que el Matos arregló la canción. Si se fija en el coro, podemos apreciar una voz principal y una octava baja. Visto que podemos hacer, no hemos mostrado ni la mitad del poder, pasando nivel tras nivel, hasta donde llegamos ni sé. Luego en la estrofa va la voz sola, trabajada con varios delays. Luego en la otra parte de la estrofa sigue la voz principal sola. Y aquí, por ejemplo, en esta sección de la estrofa 1 podemos ver que incorpora otro elemento vocal que es la voz con pitch. Le bajó el pitch y da esta sonoridad. Planeta cayó, tanto poder que lo estallo. Me voy pa' la casa de Zion. Si me llaman yo no fallo. Todos estos procesos están trabajados de parte del Matos en el Adobe Audition. A la hora de la mezcla, él entregó el multitrack de instrumentos y de voces y venían con algunos procesos, varios, algunos delays, otras ecualizaciones y también estos pitch modificados. Y luego los importamos acá y los trabajamos algunos otros parámetros que vamos a pasar a revisar a continuación. Y otro elemento que Matos utiliza bastante recurso vocal en sus canciones es el uso de melismas, por ejemplo el del puente de acá. Y también está trabajado con varios efectos automatizados que vamos a revisar en un instante más adelante. Aquí nuevamente Es muy probable que choque. Tantas distracciones me hacen perder el enfoque. Si no me encuentro me gana la ansiedad. están combinados casi todos los recursos mencionados anteriormente, el pitch, las armonías y los usos de melismas. Y pasamos a la segunda parte de la canción, al segundo tema, que tiene un tono bastante más neo soul, más R&B, y podemos ver también el uso de armonías vocales bastante más desarrollado. Vamos a escucharlo acá. Siento nunca es tarde para arreglar. Y es que Nuevamente el pitch hacia abajo. me concentré en progresar, pero crecí todo lo que crecí, mira todo lo que crecí. Armonía alta. No mires así, solo me estaba elevando. Ahora crecí todo lo que crecí, mira todo lo que crecí. Oye, no mires así, solo me estaba elevando. Siento todo arde, ahora que estás acá, tenemos toda la tarde. En esta parte es donde más complejo armónicamente es el arreglo de voces. Son 4 voces formando unos acordes. Eso vendría siendo el tratamiento vocal que le dio Matos a la canción y los recursos. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, específicamente es la edición y la mezcla. Y vamos a comentar cómo fue el proceso de traspaso del multitrack hacia esta sesión de Logic. Recordar que Matos trabajó, como habíamos mencionado, toda la instrumentación en el FL Studio. Desde ahí él luego hace un bounce de toda la instrumental y la importa en una sesión de Adobe Audition, donde
hizo la producción y la grabación de las voces que acabamos de revisar. Entonces, el proceso es que en el FL Studio hace una exportación track por track de todos los instrumentos y en el Adobe Audition hace una exportación track por track también de las voces. En este caso, como él realizó ciertos procesamientos en el periodo de pandemia en su casa vocal, varias de las pistas ya vienen con algún tratamiento como ecualización, autotune y también algunos delays que vienen impresos en la pista. Y de esa manera a nosotros nos hace la entrega de todos los tracks consolidados. Entonces, en un inicio, aquí en el Logic, teníamos, por supuesto, las pistas completas de principio a fin y pasamos al proceso de edición clásico, que es la limpieza de los tracks, donde básicamente con la herramienta de tijera uno procede a cortar todos los silencios, también a hacer fade in y fade out en los tracks para evitar clips de entradas. Y luego de editar todos los silencios, como ven ustedes, se le da un orden a las pistas, un orden por instrumentos y también algo que ayuda a visualizar un poco cómo va avanzando la estructura y los arreglos vocales, como lo ven aquí. Esta es la manera en que a mí me acomoda trabajar. Además que dentro de la edición también está el análisis de la estructura, poner todas estas etiquetas, poner en general de la mejor forma, de la manera más ordenada y con más información posible para poder hacer el trabajo más eficiente, más rápido a la hora de ir al primer coro, al segundo coro, revisar. Eso es todo ciertos tips de edición. Además de que existe el otro tipo de edición que es más creativa o también puede ser correctiva, que es el uso de las ganancias, recortar ciertas partes, subir y bajar ganancias, también principalmente apuntando a manejar la dinámica de los instrumentos. Por ejemplo, en el bajo 808 habían ciertos acentos que era la voluntad de Matos generar, pero quizás estaban con un poco de exceso en volumen. Entonces se corta aquí, por ejemplo, estas partes. Primero les bajamos la ganancia a todo y después realzamos estas notas que están acá. Si se fijan, ese tiene +1, este tiene +3 de ganancia de decibeles. Todas estas ediciones generalmente son para poder revisar la dinámica de los instrumentos, no dejar que se escapen ciertas instancias para posteriormente, cuando ocupemos los procesadores dinámicos, restarle trabajo, generar un trabajo previo en la edición, un control de las señales. De todas maneras, también recordar que todo esto fue bastante trabajado por Matos antes de importarlos a Logic. Entonces, en general, el trabajo de edición y mezcla es bien acotado. No hay mayores acciones extremas que realizar, sino más bien ordenar y corregir ciertas cosas. Entonces, después de hacer este tipo de edición y otros detalles más de edición, pasamos a la agrupación de los instrumentos. Este también es un punto importante. Nos facilita el hecho de poder escuchar la canción, de poder solear ciertos instrumentos. Entonces tomamos, por ejemplo, todos los elementos de la batería y, como pueden ver, están agrupados en este subgrupo llamado Drums. Aquí en la ventana de mezcla podemos ver todos los subgrupos que tenemos. Tenemos el de batería, el de bajo, los sintetizadores. Y esta manera de trabajar nos permite poder controlar, como les había dicho, solear o mutear ciertas secciones, ciertas partes de la canción, ciertos instrumentos. Además también de poder realizar algunos procesamientos en los subgrupos, en los buses, para poder manipular todos los elementos que están llegando ahí. Y también tenemos la posibilidad de trabajar en las pistas individualmente para poder realizar otras acciones que son particulares para aquel track.
Es interesante en este punto mencionar que si bien se consideran aspectos separados la edición y la mezcla, en ciertas producciones musicales y en este caso es bastante común pasarse de un proceso al otro, es decir, generar una edición, generar una selección y un ordenamiento de todos los elementos que van a ir en la mezcla y posteriormente, luego de estar acomodando y estar mezclando, es común volver a ciertos procesos de edición, como recortar algunas cosas, mover algunas partes, ver también las ganancias, incluso algunas correcciones tonales también pueden suceder al momento de estar mezclando y poder de esta manera facilitar y tener que hacer la mezcla sin necesidad de abusar de los procesadores de señal. Entonces, a continuación vamos a pasar a hablar del proceso de mezcla y definiéndolo como un proceso donde posicionamos todos los elementos que ya están seleccionados para conformar la canción en un plano estéreo. Podemos definir si van hacia la izquierda, hacia la derecha, si los elementos están más presentes, más fuertes o más atenuados. Podemos definir el color, el grosor de todos estos elementos. Y también en un plano de mezcla más creativo podemos generar ciertas sensaciones, conducir la canción hacia algunos lados. Para eso nos podemos valer de técnicas como la automatización, ciertos cambios de plano, proponer. La mezcla a veces puede ser bastante estática y funcional, como otras veces puede ser una mezcla muy propositiva. Aquí depende de lo que se esté buscando. En este caso trabajamos, como le había mencionado, en paralelo con Matos, o sea, en conjunto. Entonces hay varias decisiones estéticas y decisiones musicales que se han reservado para el proceso de mezcla. Incluso después de ya definir una cierta mezcla, hicimos unas grabaciones de ciertos melismas de voces que vamos a revisar. Entonces, básicamente mencionar que los procesos están bastante mezclados. Es importante desarrollar buenas técnicas de edición, buen oficio en la edición. Es muy importante ser limpio, ser ordenado en este punto. Y también aprender sobre cómo tratar una mezcla, cómo generar una mezcla creativa interesante. Y principalmente para esto nos vamos a valer de la estética, del gusto musical, de la creatividad y también de las herramientas que tenemos a disposición. Entonces, nosotros este curso lo hicimos en Logic, esta mezcla la hacemos en Logic, y tiene la particularidad que vamos a trabajar con los procesadores de señal que son stock de Logic. Aquí no ocupamos otros plugins, otros VSTs descargados de otras partes, sino que nos centramos simplemente en trabajar con las herramientas que nos propone Logic. Y podemos mencionar que estos procesadores dinámicos se pueden ocupar y se pueden poner en la cadena de la mezcla de dos maneras. Una manera es a través de los insert y otra manera es a través de los buses o auxiliares. Podemos, por ejemplo, revisar en el bombo que nosotros hemos insertado aquí en el canal un ecualizador que está realzando ciertas frecuencias, que fue la búsqueda que realizamos al momento de estar mezclando con Matos. Como también podemos ver que la batería que está agrupada en este grupo también tiene algunos procesadores. Bueno, tiene un ecualizador que finalmente no lo utilizamos y tiene un compresor que es otro procesador. Y así podemos visualizar las dos maneras de utilizarlo. Ahora, podemos también mencionar qué tipos de procesadores o qué son los procesadores de señal. Los procesadores de señal son las herramientas que nosotros vamos a utilizar, como mencionamos, para realizar la mezcla y están divididas en distintas familias dependiendo de sus funcionalidades. Están los procesadores que afectan las frecuencias y la dinámica, como por ejemplo los ecualizadores o los compresores. También por otro lado están los procesadores de tiempo o procesadores de efecto, como por ejemplo el delay o el reverb. Nosotros vamos a compartirles un link donde existe un documento con detalles técnicos y especificaciones técnicas de los procesadores, los compresores, los ecualizadores de Logic para que ustedes se puedan enterar y tomar ciertas decisiones con conocimientos previos.
En particular, yo ya tengo algunas de estas herramientas preferidas, son como las que utilizo habitualmente. Y además de este concepto de mezcla y de estos procesadores, conocer estas herramientas, conocer sus parámetros, vamos a exponer ciertas técnicas en particulares que son las cuales nosotros tenemos que tener un repertorio para poder dar solución y dar el tratamiento a las pistas. Y una de las técnicas utilizadas en esta mezcla es la compresión sidechain, que fue aplicada al 808. Vamos a explicar un poco las razones por las cuales acudimos a esta técnica, y es que los instrumentos bombo y 808 ocupan un rango de frecuencia bastante similar. Generan energía, generan una gran energía en la misma sector de frecuencia habitualmente. Como podemos ver, aquí está moviéndose el 808 y en este espectro también está moviéndose el bombo. De hecho, en alguna búsqueda hicimos este realce bastante pronunciado en los graves del bombo para darle más cuerpo. Sin embargo, lo que sucede es que al sonar juntos estos instrumentos se produce un choque entre sus frecuencias. Entonces, el encadenamiento lateral de un compresor nos permite poder afectar la dinámica, en este caso del 808, pero a través del impulso que genera otro instrumento que es el bombo. Vamos a mostrar un poco la gráfica y conversar un poco a grandes rasgos cómo funcionan los compresores. De todas maneras, hay otro link también de un tutorial bastante específico en base a todos los tipos de compresores de Logic que ustedes pueden revisar si les interesa el software. Este es un compresor de Logic llamado Platinum Digital. Es uno de los... Aquí tienen varios tipos Logic, pero este es uno de los más transparentes que yo considero. Y en esta sección de acá, nosotros realizamos el encadenamiento lateral. Pero en este caso tenemos que ir... Fue hecho en el canal, no en el bus, en el canal del 808. Como pueden ver, aquí nosotros configuramos el bombo en el encadenamiento lateral, y lo que va a suceder es que cada vez que suena el bombo y el 808 juntos, el impulso del bombo va a activar el compresor y va a hacer una compresión principalmente en el ataque del 808, en el momento en que chocan justo. Entonces, vamos a levantar el parámetro del threshold, que es el umbral que define en qué punto empieza a actuar el compresor, y vamos a visualizar con este gráfico cómo va afectando ese impulso del bombo en la señal del 808. Si se fijan, esta señal, esto que podemos ver en el gráfico, simboliza cada aparición de señal del 808, y acá arriba, si nosotros vamos bajando el threshold, vamos viendo cómo empieza a actuar la compresión. En este caso no está sonando el 808, vamos a poner una parte donde suenan juntos. Ahí está. Si se fijan, cada vez que baja aquí el compresor, lo que está sucediendo es que está atenuando la señal del 808. Y tenemos un ataque, lo ajustamos relativamente rápido, está en los 10 milisegundos. Tenemos un threshold un ratio de 4:1, 5:1. Esto igual es la idea, ir modificándolo auditivamente. Y vamos a apreciar cómo va apareciendo el ataque del bombo sobre el del 808. Si se fijan, ahí hay bastante presencia. Y ahí se va escondiendo el bombo. Y otro tratamiento que le dimos al 808, que es bastante habitual también, es distorsionar digitalmente. Es un distorsionador digital que en Logic se llama Bit Crusher,
Y funciona bastante sencillo. La idea es otorgarle, si bien ya tenía este 808 una cantidad de distorsión de parte de Matos en el FL, aumentamos aquí el drive en 2 decibeles con una resolución de 24 bits para no afectar tanto la sonoridad del 808. Y esta distorsión, además de ayudar un poco en la dinámica, también otorga ciertas frecuencias, ciertos componentes que lo hacen más notorio al 808 en otro tipo de reproductores que no son subgraves. Por ejemplo, en los celulares, en los computadores. Es una técnica bastante usada y vamos... Ahí podemos ver que si exageramos el drive, ingresa una cantidad de distorsión digital. También otra manera es restringir el clip level. Si se fijan ahí ya toma otra estética el 808. Esto también es auditivamente, hay que seleccionarlo. Y otra cosa que sucede aquí con el Bit Scratcher, aunque no lo utilizamos, es que tú puedes modificar la resolución en bits y también el sampleo. Vamos a mover un poco la resolución en bits para escuchar el efecto que produce. Si se fijan ahí ya logramos distorsionar y modificar bastante la señal. Es como para ciertas búsquedas más creativas, sin embargo aquí en temas técnicos nos ayudó a lograr una presencia que estábamos buscando en el 808. Vamos a revisar a continuación el tratamiento que se le da a las voces. Es bastante similar en todos los canales, solo a veces van cambiando las ecualizaciones, las dinámicas un poco, porque como les había comentado antes, Matos igual alcanzó a procesar estas señales de manera... se puede llamar que hay dos tipos de procesamiento, como el procesamiento constructivo y el destructivo. El destructivo eso sucede bastante en el Audition, es ese tipo de procesamiento que queda impreso en la pista, que la modifica permanentemente. En este caso, estas pistas tenían hartos de esos tratamientos, entonces la mezcla igual se trató de equiparar y poder balancear un poco el sonido de ciertas tomas con otras. Recordar que esto fue en contexto de pandemia, por eso Matos también se tuvo que jugar el registro vocal de este tema completo. Sin embargo, pudimos llegar a resultados que nos satisfacen bastante. Vamos a revisar aquí en la estrofa la voz sola y vamos a revisar la cadena que utilizamos para procesar la voz. Si se fijan, primero tenemos un ecualizador con el objetivo principalmente de cortar bajos. Esto es ecualización sustractiva. Es uno de los primeros consejos. Uno debe escuchar la voz como está sonando naturalmente. Pero hubo que trepar, siento soy blanco de todas las miradas. Voy subiendo skill, se ve fácil, pero... Ahí podemos limpiar generalmente el ruido que produce la consonante P. También además de lo que atenúa los antipop, esta es la manera más segura de poder limpiar esos ruidos. Después no hubo necesidad de suprimir otras frecuencias. Muchas veces sí es necesario sacar algunos bajos por los 200 Hz, o en realidad depende del caso, pero es habitual tener que modificar y sustraer bastantes frecuencias si es necesario. En este caso fueron los bajos. Y bueno, aquí de nuevo está el Platinum Digital compresor, manejando la dinámica con un ratio de 5:1, el threshold ahí en menos 21. Esto busca mantener la voz un poco más controlada, aunque si bien como habíamos comentado antes, en Logic hay una herramienta que se llama Flex, que es similar al Melodyne, y nosotros también manejamos las ganancias de cada palabra y de cada nota en la edición.
¿Para qué nos sirve esto? Para poder controlar la dinámica de manera más específica y también de cierta forma restar trabajo a los compresores. Si se fijan, por ejemplo, aquí pudiera ser el caso que quisiéramos atenuar un poquito esa palabra, quizás subir otra, o si esa estaba así de fuerte porque así fue ejecutada, se puede modificar también. Esto es el caso en lo que les mencionaba, que podemos volver a la edición para resolver ciertos asuntos de mezcla. Entonces está el compresor funcionando de manera leve, controlando la dinámica y otorgando presencia también en la mezcla. Después aplicamos un ecualizador lineal que en teoría no genera desfases y es bastante más transparente, y este lo utilizamos para hacer una ecualización aditiva. Es la típica ecualización donde sumamos muchos agudos, bastante propio del estilo. También era una búsqueda de matos. Aquí aparecen todas esas frecuencias bastante características del trap, es algo habitual. Ahora, después ponemos otro compresor que tiene otras características, otra forma de trabajar. Como pueden ver aquí solamente tenemos los parámetros de threshold y ratio. El ataque y el release son fijos en este compresor. Y a mi gusto es bastante bueno para poder para poder otorgarle más presencia aún a la voz dentro de la mezcla. Sin exagerar tampoco la compresión necesariamente. Después agregamos nuevamente el Beat Crusher. Es una herramienta que vale la pena mucho utilizarla para probar, para ir viendo qué efectos produce. Está bastante en el repertorio de lo que mezclo en Logic. Y aquí generalmente lo utilicé para otorgar más presencia y también una cierta distorsión que benefició la voz respecto a la mezcla. Y finalmente tenemos otro procesador dinámico que es el Deezer. También es un software, es una herramienta que hay que utilizar bastante para poder controlar ciertas frecuencias agudas, sobre todo cuando realizamos este tipo de realces como el que estábamos revisando antes. Y voy a mostrar un poco cómo funciona. Tenemos aquí diferentes modos. Hay un modo que se llama Detector y sirve para poder, como pueden escuchar, identificar las frecuencias agudas que nos podrían estar molestando. Obviamente están generalmente asociadas a la consonante S, al ceseo que se produce al cantar. También se puede controlar un poco esto con edición, pero el Deezer nos otorga una solución un poco más automática. Vamos a buscar las frecuencias. Con esto podemos mover el rango. Por ahí más o menos están las frecuencias que quisimos atenuar. Y luego le damos a suprimir. Y con este parámetro de acá vamos regulando cuánto es la atenuación que se va a generar y en qué frecuencias también. Entonces, subiendo aquí se ve fácil, pero hubo que trepar, siento soy blanco de toda la... si se fijan ahí la voz se opaca bastante. Subiendo aquí se ve fácil, pero... La idea también, igual que todo, es encontrar un equilibrio auditivo en la mezcla y en el sonido en general. Es muy importante conocer las herramientas, conocer lo que hacen los parámetros, pero no hay fórmulas aseguradas. La mejor manera es estar escuchando. Por eso también, y aprovecho ahora de hacer el comentario, que es muy importante tener muy consciente cómo es el monitoreo con el que ustedes trabajan. Como habíamos mencionado al comienzo, aquí yo trabajo con los Rocket 5, son los monitores titulares que poseo. Si bien son bastante baratos, bastante alcanzables, pero tienen una buena fama, una buena respuesta para ser del valor que tienen. Esto yo lo complementé con ese soporte, el ISO 130, que lo que hace es impedir que las frecuencias graves que genera el altavoz se traspasen al mueble donde están situados y por ende colorear aún más los bajos de ese monitor. También ese es un motivo por el cual los tratamientos en bajos son muy delicados. Nosotros nos hicimos valer mucho de las revisiones posteriores con Chalo González
porque sabemos que él tiene un sistema de monitoreo mucho más fiel que el nuestro, por ende fuimos bastante cuidadosos al tratar los bajos y sí fue un punto en tener en consideración que cuando escucháramos la canción masterizada, a lo primero que le íbamos a poner atención es cómo nos habían resultado estas técnicas entre el bombo y el 808. Y bueno, en este caso, referente a las voces, eh, es también importante estar muy pendiente de cómo es el resultado. Nosotros también comparamos con audífonos, hemos comparado con diferentes modelos de audífonos, audífonos baratos, audífonos más también de estudio, y de cierta manera encontrando un balance en la mezcla. Vamos a escuchar entonces cómo suena esta voz procesada y cómo suena en contraste con la mezcla. Voy subiendo skills, se ve fácil, pero hubo que trepar. Siento soy blanco de todas las miradas. Y si llego al fin, uno así es. Otro procesador que le pusimos a la voz es el reverb. Voy subiendo skills, se ve fácil, pero hubo que trepar. Siento soy Aquí blanco tenemos de todas el reverb de las voces. Si se fijan, hicimos una atenuación bastante grande en los 5 kilos más o menos, que era para evitar que la reverb aumentara las S, también las frecuencias más molestas de la voz. Y otra cosa importante, además de elegir bien el tipo de reverb para la canción, es fijarse en el decaimiento, el tiempo de decaimiento de las reverbs, fijarse que no sean muy extensas ni muy cortas, que estén en el momento justo para la canción, además de todos los otros parámetros que definen el color, la difusión y otras sensaciones de la reverb. Y finalmente está el uso de los delays. Y ahí vamos a pasar al otro punto, que es la automatización. La automatización es otro elemento, otra herramienta que tenemos en la mezcla que va a otorgarle mucha vida y creatividad a tus mezclas. Es recomendable tener el dominio de esto, ser creativo si es que te lo permiten. En este caso, Matos siempre deja un muy amplio rango de creatividad para los delays. Nosotros hemos trabajado y principalmente vamos a mostrar el trabajo de delays automatizados con los melismas que están en la parte C del tema. Vamos a buscarlo y escucharlos. Si se fijan, bueno, estos son los melismas de la parte central y en esta parte de Logic nosotros podemos trabajar las automatizaciones. Las automatizaciones yo las definiría como la programación que podemos hacerle a los parámetros simulando, por lo menos así lo siento yo, simulando la acción humana en la mezcla. Por ejemplo, una automatización muy clásica es el paneo, es decir, panear como si estuviéramos manejando con la mano los parámetros hacia la izquierda, hacia la derecha. También puede ser ingresar delay y quitarlo repentinamente, o aumentar o bajar la cantidad de feedback del delay. En realidad, entre más parámetros puedas modificar, más movimientos y sensaciones se van a generar. En este caso, lo que nosotros hicimos con esto fue primero preestablecer una buena cantidad de delays. Aquí hay varios delays puestos en estos subgrupos de acá, perdón, en estos buses de acá. Llegamos hasta el delay 7 y la diferencia que tienen, aunque son el mismo plugin, el mismo VST, perdón, el mismo plugin, tienen diferentes tempos. Eso básicamente es la diferencia. Unos están en negras, otros están en otras figuras rítmicas, y así de esta manera nosotros íbamos probando enviar a uno u otro para lograr la rítmica o los efectos que queríamos. Entonces este primer melisma lo vamos a analizar. Tiene, creo que el primer envío es de reverb. Claro, es el reverb. No está automatizado. Después enviamos al envío 14, que es el delay 2. Entonces vamos a ver aquí cómo está hecho. Perdón, es el delay 3. Aquí generamos los envíos, pero algunos los utilizamos, otros después los descartamos. En el envío 3, si se fijan, aquí está, esto es el send
hacia ese auxiliar que tiene el delay insertado. Entonces, si dibujamos con el lápiz un incremento, va a tener mayor envío hacia el delay, por ende va a sonar con más presencia, y si en este caso atenuamos, se va a desaparecer. Eso es lo que sucede aquí. Delay, delay, delay. Ahí baja el envío de delay levemente. Y también, aparte de eso, tenemos un envío hacia el delay 4, que es este que está acá. Si se fijan, va todo el rato despacio, o sea, sin envío, en menos 59, o sea, casi nada. Y de repente, al final, la colita del melisma sube hasta menos 6 y es lo que vamos a escuchar ahora, el que queda sonando. Ahí no hay delay. Ahí hay. Ahora, sobre ese mismo delay, sobre esto mismo que estamos haciendo, también automatizamos el paneo. Se carga hacia los 30, luego hacia los menos 30. Y este proceso también lo repetimos en el delay en sí, en el resultado del delay. Este que está acá, la vuelta del delay. Podemos seleccionar en Logic cualquier bus y después de seleccionarlo ponemos la opción de crear pista de una pista para el canal seleccionado y así nos aparece aquí en la lista de tracks y nos permite poder ingresarle automatizaciones a los buses. Entonces aquí también automatizamos el paneo de ese delay. Esto es algo que queríamos mencionar porque, como les habíamos comentado, nos otorga como en la mezcla la posibilidad de darle mucha más vida y movimiento a la canción. De esta forma, después de ajustar todos los parámetros y revisar bastante, finalmente terminamos la mezcla, llegamos al resultado esperado de parte de Matos, de parte mía, y pasamos al siguiente paso, que era contactar a Chalo González. Lo hicimos a través de las redes sociales, buscamos su correo y le escribimos, y a los días recibimos esta respuesta que nos encaminó hacia el paso siguiente. Dice: Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Un mastering desde un mix estéreo, es decir, tú le envías la mezcla en un archivo estéreo. Hay otras alternativas como Stems, por ejemplo, pero en este caso está cotizado para un mix estéreo. El valor por tema fue 40.000 pesos en la fecha correspondiente, puede estar sujeta a futuros cambios. El mastering presencial desde un mix estéreo es... el valor por tema es de 50.000, quiere decir que para estar ahí junto a Chalo González trabajando existe la posibilidad. Y bueno, se pueden enviar los archivos por WeTransfer y aquí vienen como un instructivo técnico que es bastante relevante. Dice: él o los archivos deben venir en WAV estéreo en la resolución en que están trabajando y a menos 6 decibeles peak. Además, idealmente sin procesos de limitación en el bus master para lograr mejores resultados de dinámica. Es muy importante que esté rotulado correctamente con los nombres y la información. El tiempo de entrega es aproximadamente entre 2 a 3 días hábiles, lo cual así fue. También comenta que todos los máster, y esta parte es bastante decidora, todos los máster consideran hasta 3 cambios a criterio común. Es decir, esta es la instancia donde a criterio común con él y con las personas que están mezclando y produciendo pueden discutir el resultado del primer máster y si llegan a una convención pueden proceder, puede en este caso la persona que masteriza proceder a corregir y iniciar esa búsqueda específica. Hasta 3 cambios de criterio común. Se considera la opción de un reemplazo de mezcla de ser necesario. Luego de la segunda mezcla se considera como un nuevo máster. Este es otro dato porque si bien en el paso anterior los criterios a corregir, criterios comunes a corregir pueden ser ciertos detalles que se solucionan sobre el mix ya enviado, pero en el caso de que tú percibes que el resultado luego del máster implica un cambio de mezcla, una acción que se tiene que solucionar desde la mezcla, tienes hasta una oportunidad para poder realizarla y luego de eso obviamente se considera un trabajo nuevo, ahí es como ya estar un poco perdido en la mezcla.
Eso nos ayudó también a nosotros a saber cómo dosificar el trabajo, con cuánta seguridad teníamos que enviar esta primera mezcla y que los instrumentales de los temas que requieran masterización cuestan 20.000 por tema. Esto es como típico cuando uno quiere la canción masterizada y quiere la pista instrumental para karaoke o para hacer playback. Va como este punto. Entonces, luego de recibir este instructivo, procedimos a revisar los picks de la mezcla y para eso utilizamos una herramienta muy importante que no habíamos mencionado anteriormente, que es el meter o medidor de señal. Para eso Logic nos ofrece que es el multimeter, donde podemos revisar la señal RMS, podemos revisar la señal PIC y también podemos revisar la señal LUFS, que es una unidad de medición actualizada. Vamos a dejar un link donde entre los datos que expone Chalo González en su charla habla en detalle de los LUFS. Y bueno, nosotros revisamos los PICs con este meter y pudimos identificar que estábamos un poco excedidos de la sugerencia. Vamos a revisar acá. Por ejemplo, en esa entrada estábamos marcando por el lado izquierdo en menos 4,7 y en el lado derecho en menos 5,3. Y revisamos así toda la canción. Es bastante importante que estemos conscientes de dónde se producen los pics de nuestra canción y que sean momentos efectivamente que haya una intención de generar un acento o que tengamos conciencia de por qué se están generando para así atacarlos, trabajarlos si es necesario, o si bien la opción que teníamos nosotros que fue restarle 2 decibeles a la mezcla completa con esta herramienta aquí en el boost del master. Y con eso logramos que todos los pics de la canción estuviesen dentro del rango solicitado. Posteriormente a eso, nosotros recibimos la primera masterización, el Master 1. Quedamos muy contentos con el resultado. Sin embargo, utilizando y consciente de que podíamos cambiar algunos criterios o que podíamos mejorar incluso la mezcla, revisamos y decidimos que queríamos darle un acento a ciertas frecuencias de los toms. Ahí fue cuando nació esta ecualización, por ejemplo, que le dio bastante más cuerpo a los toms. Y también le restamos un poco de brillo, eso lo notamos después de la masterización 1. Y también decidimos que había una sección del bajo orgánico en la parte C que necesitaba un incremento de ganancia. Fueron 0,5 decibeles, muy leve para que se notara más. Y sobre los bajos estábamos bastante conformes con el resultado. Luego de eso, le comentamos esto a Chalo González, reemplazamos el primer mix, enviamos un mix 2 con estos cambios y nos llegó de vuelta a los días la masterización 2, la cual fue finalmente el resultado final. Nos gustó mucho cómo estaba. Y vamos a pasar a revisar y también aprovechando de hacer una medición a los LUFS de la canción. Vamos a desplegar este meter que nos va a mostrar los LUFS integrados, es decir, un promedio de lo que va sucediendo en la canción. Y también, por otro lado, vamos a ver aquí el meter, el multimeter. Mencionar antes de esto, y con esto ya vamos finalizando, que el rango de LUFS es muy relevante porque las plataformas digitales, las plataformas de streaming, ofrecen ciertas normalizaciones para algunos usuarios, si es que tú lo decides utilizar, en la cual si sobrepasas cierto umbral de LUFS, genera una limitación. Entonces, este es un tema bastante en desarrollo, bastante importante, que principalmente uno de los motivos por el cual trabajamos con Chalo González, porque sabemos que él tiene un dominio en base a este tema y un criterio en el que nosotros confiamos. Bueno, hemos llegado al final de esta clínica, esperamos que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Y los queremos dejar invitados a suscribirse en este canal para poder ver las otras clínicas de este ciclo y también a visitar la página web de la academia, además participar de la comunidad en Discord y no nos vamos sin antes poder apreciar este máster finalizado.
Aún no han visto qué podemos hacer, no hemos mostrado ni la mitad del poder, pasando a nivel tras nivel, hasta donde llegamos ni sé. Pues subiendo aquí se ve fácil, pero hubo que trepar, siento soy blanco de todas las miradas. Y si llego al fin, uno así espero, con la mente en blanco quiero caminar. Ponerse fondo y pensar en viajar, pa' aflojar, pa' subir al monte para entrenar. Al planeta cayó tanto poder que lo estallo. Me voy pa' la casa, si me llaman yo no fallo. Voy rápido, es muy probable que choque. Tantas distracciones me hacen perder el enfoque. Si no me encuentro me gana la ansiedad. Piso acelero para no hacerme dar. Voy subiendo aquí se ve fácil, pero hubo que trepar, siento soy blanco de todas las miradas. Y si llego al fin, uno así, pero con la mente en blanco quiero caminar. Aún no han visto qué podemos hacer, no hemos mostrado ni la mitad del poder, pasando a nivel tras nivel, hasta donde llegamos ni sé. Siento nunca es tarde para arreglar lo que antes no pude hablarte. Me concentré